Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Soy el doctor Carlos Báez Montes, académico de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, México. Estoy con mis alumnos de la licenciatura en Derecho y Seguridad Pública. La materia es Derechos Humanos y Seguridad Pública. Vamos a desarrollar hoy la unidad número 3, la cual consiste en el tema desarrollo y límite de las garantías constitucionales. Comenzamos. Vamos a hablar un poco de los derechos humanos que tratamos en la unidad número 1 y número 2. Hablamos de los orígenes, de los antecedentes, hablamos de la presencia de las garantías individuales hoy convertidas en derechos humanos a raíz de la reforma constitucional en México, que permitió que en nuestro país, a partir de la reforma del 2008, luego del 2011, 2013, 2016, se fue fomentando y cultivando lo que hoy conocemos como derechos humanos, al ritmo, al orden, a la armonización de carácter internacional. Dijimos al principio que en México llegaron tarde las reformas constitucionales, cuando en Europa y en Estados Unidos, en otros países latinoamericanos, los derechos humanos ya venían permeándose y sobre todo respetándose luego de la Organización de las Naciones Unidas a través de la OEM, Organización de Estados Americanos, vino instrumentando en los países que celebraron convenios y decretos o tratados internacionales, de los cuales los senados de la República de los países intervinientes lo aprobaron, como fue en el caso de México. Pero si nos remontamos a la última reforma que tuvo y construcción de nuestro marco legal, que es la Constitución Política de los Estados Unidos de 1917, en sus primeros 29 artículos aparecían las garantías individuales, que le daban certeza, seguridad jurídica, y que el Estado prácticamente otorgaba, entregaba o facilitaba las garantías individuales a los mexicanos, cosa que no era correcta, porque las garantías individuales no deberían haberse estado otorgando ni entregando a los ciudadanos. No, porque después se reconoció con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y modificación al artículo primero y otros de la Constitución, después del 2008 y 2011, se constituyó que los derechos humanos no se entregan ni se otorgan, se respetan y se reconocen. Es decir, los derechos humanos son inherentes al hombre. Los derechos humanos son como este brazo que tengo yo, este es mío, este brazo es mío, mi cabeza es mía, mi cuerpo es mío. Entonces, los derechos humanos son míos, no son una parte externa de mi cuerpo, ni son cosas que el Estado me debe entregar, ni me debe otorgar, ni me debe facilitar. No, los derechos humanos yo ya los tengo, yo nazco con ellos desde el momento de la concepción, de acuerdo a la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. La vida surge a partir de la concepción, es decir, en cuanto el espermatozoide fecunda al óvulo y nace la vida. A partir de ese momento yo tengo el derecho humano de la vida, y eso no me lo da el Estado, eso ya nace conmigo. A eso me refiero, que los derechos humanos se respetan, se reconocen y se protegen en el ser humano a partir de la reforma constitucional. Porque antes, en la Constitución de 1917 y hasta antes de la reforma, los derechos humanos solamente se reconocían o se respetaban aparentemente, pero no, los derechos humanos son de los ciudadanos y están inherentes al hombre, como este brazo, como esta cabeza, como este cuerpo es mío, como tu cuerpo, tus brazos, tu cuerpo físico es tuyo, tus ojos, tu piel, así vienen inherentes a uno los derechos humanos, por tanto se deben de respetar. Pero los derechos humanos, de acuerdo a la reforma, tienen sus limitaciones. ¿Qué significa limitaciones? Que hay una barrera que dice hasta aquí. ¿A dónde se refiere? ¿Dónde empiezan los derechos humanos tuyos?
empiezan donde terminan los míos, decían nuestros abuelos. Yo no voy a hacer nada que te afecte o violente tus derechos humanos, ni tú vas a hacerme nada que violente mis derechos humanos. Los míos terminan donde empiezan los tuyos, y los tuyos terminan donde empiezan los míos. Así que mientras haya ese respeto mutuo entre ciudadanos, nunca va a haber violación a los derechos humanos. Los límites que pone el Estado son los que la propia ley determina. Por ejemplo, un derecho humano de transitar libremente por el territorio nacional bajo, sin necesidad de pasaporte, salvoconducto alguno. Tú puedes transitar libremente por este país porque vivimos en un régimen democrático donde se respetan los derechos humanos. ¿Cuál sería la limitante? La propia Constitución lo establece. Puedes transitar libremente por este país sin necesidad de salvoconducto, pasaporte o visa alguna, el que es ciudadano mexicano. Tienes que identificarte, por supuesto, esa sería una limitación, que me tengo que identificar si me solicita. ¿Cuál es la otra limitante? Que tú, con tu tránsito por cualquier parte de la ciudad o por el país, no cometas un delito ni afectes los derechos de terceros. Es decir, tus derechos terminan donde empieza el otro, el de otra persona. Entonces, la limitación sería que la ley dice no cometerás ningún delito ni afectarás los derechos de terceros. Esa es la limitante que pone en el derecho para transitar libremente. El derecho de asociación, de reunión, de expresión, el derecho para escribir, para expresarte libremente, son garantías y derechos humanos que la Constitución establece. ¿Cuál es la limitante? Lo vamos a ver de uno por uno aquí, de los que establece en forma básica este texto o este compendio que les dejo aquí anexo para que lo analicen. ¿Qué necesita la ley? Establecer limitaciones para que los ciudadanos tengan un freno y no se extralimiten en los derechos humanos. Tengo libre expresión de las ideas en la Constitución, lo establece en el artículo 6 y 7 constitucional. Todos podemos expresarnos libremente y nadie nos podrá coartar nuestra libertad de expresión. Todos podemos escribir en libros, textos, periódicos, publicaciones y expresar lo que nosotros quiéramos con fundamento en el artículo 6 y 7 constitucional. Claro que sí. Siempre y cuando, ¿cuál sería la limitación? Siempre y cuando con nuestros artículos, con nuestras publicaciones, con nuestra libre expresión de las ideas, no afectemos los derechos de tercero ni provoquemos la generación de un delito. Por eso la apología del delito en la música, en los textos, en las publicaciones que provoquen algún delito, se considera un delito. ¿Qué es la apología del delito? Que yo a través de mis publicaciones motive, incite, asuse, oriente, dé ideas para que usted o cualquier ciudadano cometa un delito. Entonces la libre expresión de las ideas y la publicación de los artículos o libre expresión de mi pensamiento pudiera estar generando un delito. Por eso los derechos humanos, sí, hay libertad de expresión, de publicación de textos, de las ideas y pensamientos, pero las limitaciones que pone la ley son que no se genere con ello la provocación de un delito. Pues en este tema de desarrollo y límites de las garantías individuales, déjenme comentarles, y viene en el compendio que les anexo, que el Estado mexicano es responsable de la seguridad pública, es responsable de tu seguridad, es responsable de tu protección, no solo del que habita en este país, sino del migrante que viene de otras partes del mundo. Porque nuestra Constitución es garante de la libertad y de los derechos humanos que ya se plasmaron en nuestra Constitución en la reforma del 2011.
Y con ello, el Estado mexicano es responsable de la protección y seguridad de las personas, de las familias y por supuesto de los derechos humanos, respetarle los derechos humanos a los ciudadanos, ya no garantizarles ni entregarles los derechos humanos, porque no son del Estado, son del ciudadano. Entonces, si el Estado mexicano es el responsable de la seguridad pública y de la protección y garantía de los derechos humanos, el ciudadano tiene sus limitaciones, cuáles son las que ya dije, mientras no provoquemos la generación de un delito. Por eso, las garantías individuales y derechos humanos, hoy conocidos como derechos humanos, nos generan un ambiente de paz, tranquilidad, certeza, seguridad, tranquilidad, armonía, socialización en este país. Quien violente los derechos humanos está violentando el Estado, al Estado mexicano, y el Estado mexicano cuenta con los medios coercitivos, además de la ley y de las instituciones, como es la Fiscalía del Estado, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Guardia Nacional, las policías estatales, la Policía Municipal y hasta el propio ciudadano que puede impedir que se esté generando un delito para proteger y salvaguardar los derechos humanos. Hasta el síndico, el comisario, el presidente municipal, todas las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, estamos para proteger y salvaguardar los derechos humanos de todos los ciudadanos. Por eso, ¿cuáles son las instituciones que participan para asegurar o garantizar que los derechos humanos se cumplan en este país? Primero, el Poder Judicial, que en este momento está convulsionado por las transformaciones constitucionales que se están dando para elegir ahora a nuestros ministros de la Corte, jueces, magistrados. Bueno, pues el Poder Judicial es un instrumento garante del respeto a los derechos humanos de todas las instituciones, de la seguridad pública, de el cumplimiento a la justicia y de perseguir a todo el infractor o criminal que esté violentando el Estado de Derecho y con ello atacando a los ciudadanos. ¿Qué es lo que hace fiscalías? Las fiscalías de los estados investigan los delitos, buscan a los criminales, encuentran los elementos para culparlos y ponerlos a disposición del juez para que éste, en su valoración de un proceso penal justo y equitativo y respetuoso del derecho humano también del delincuente o del criminal o del imputado, sea puesto en libertad o sea recluido en un centro de reinserción social para su tratamiento en un marco de respeto a los derechos humanos. Pero también existen elementos como la Defensoría Pública, que si no cuentas con un abogado, el Estado tiene la obligación de garantizarte la legítima defensa a través de la prestación de un profesional del derecho que te va a orientar, asesorar y desahogar cualquier situación para que se te cumplan y se te respeten los derechos humanos, porque los derechos humanos, ¿qué son? Es todo. Es la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, el bienestar, la unidad, el libre tránsito, el trabajo, la asociación, reunión, la vida, la salud, los derechos naturales de respirar, transitar, amar, ser amado, reunirte, querer, tener una familia, un hijo, no tener hijos, reunirte con una pareja del mismo sexo o no, vivir como bisexual, heterosexual, de cualquier preferencia, sin discriminación alguna. Todo eso es dentro del marco de los respetos de los derechos humanos que vienen consagrados en nuestra Constitución. Pero también, ¿quiénes participan en la defensa de los derechos humanos? Empecemos por los organismos internacionales de derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, que le da seguimiento a los tratados, convenciones, celebraciones de encuentros internacionales donde los países se organizan para generar la paz y la tranquilidad en el mundo. Después,
de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, celebrada en 1948, donde México participó y se unió junto con 180 países para buscar que la paz y el respeto a los derechos humanos fuera el camino para que no volviera a ocurrir una guerra mundial. Esto se celebró después de que concluyó la Segunda Guerra Mundial en este mundo, en este planeta, y se organizaron los países para que, respetándose los derechos humanos y los respetos entre los países y entre las naciones, no hubiera estas identidades que pudieran generar conflictos. Pues entonces, miren, las garantías individuales, hoy conocidas como derechos humanos consagradas en nuestra Constitución, nos dan una plena identidad, nos dan una plena pertenencia y una aplicación estricta de la realidad que estamos viviendo. Vamos viendo cuáles son esa clasificación de los derechos humanos o garantías individuales para que sepamos a qué alcance tiene, hacia dónde vamos, qué queremos y qué es lo que expone la propia Constitución y los tratados internacionales de los que México ha sido parte. Primero, en la clasificación de las garantías individuales y o derechos humanos aparece el derecho a la igualdad. ¿Sí? Así como lo escuchaste. Tú y yo somos iguales ante la ley. Si tú eres hombre o mujer y yo somos iguales ante la ley. Si tú tienes una preferencia sexual y yo tengo otra preferencia sexual, somos iguales ante la ley. Si tú eres pobre, rico, yo soy pobre o rico, somos iguales ante la ley. Si estás gordo, feo, moreno, como sea, y yo soy güero, rubio, irlandés, somos iguales ante la ley en este país. Aquí no debe existir la discriminación. Por lo tanto, ante la ley, en México todos somos iguales, ricos, pobres, gordos, feos, morenos, blancos, trigueños, pelos chinos, pelones, calvos, todos somos iguales ante la ley. Por eso, en este tema de la igualdad está prohibida la discriminación. Se prohíbe cualquier tipo de discriminación y es el primer derecho humano que se respeta en este país porque es una prohibición internacional de la cual México contribuye y participa para que esto no ocurra. Y está basada en la religión, si tú tienes una creencia religiosa, política, cultural, indígena, la que tú quieras. La religión, el sexo o cualquier raza es aceptada o admitida en este país, por tanto está prohibida la discriminación. Otro de la clasificación sería la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? Ya dijimos la igualdad jurídica. La seguridad jurídica ahora, que es que toda acción del Estado debe estar basada ¿en qué? En la ley. Nadie puede transitar por este país o hacer lo que le pegue su gana si la ley no se lo permite. Por eso nuestros padres decían, lo que no está prohibido está permitido. La ley prohíbe muchas cosas. ¿Con qué propósito? De que tus derechos humanos lleguen hasta aquí y no perturbes el de enfrente, al vecino, al amigo, a la empresa. Todos tenemos, además, dentro de esta seguridad jurídica, no solo que la ley impere, que el derecho se respete, que el imperio de la ley sea el camino por el cual debemos transitar todos los mexicanos, sino además que debe haber un juicio en caso de que se te involucre en un hecho de carácter delictuoso que la ley señale como delito. Tú tienes derecho a que se te escuche, a denunciar ese hecho, que se siga un proceso penal justo en el que se resuelva, se te aplique justicia y se consigne y se ponga a disposición de la ley y se castigue al responsable. Por tanto, también en este aspecto de carácter jurídico existe la prohibición de la retroactividad de la ley penal. Si hoy se aprobó un ordenamiento de carácter penal, la ley, ¿a qué se refiere la no retroactividad de la ley?
que a partir de que se publicó hoy la ley, tiene vigencia a partir de este momento y se va a aplicar a partir de hoy. No se va a aplicar para los casos de ayer ni los anteriores. La ley es vigente a partir de la publicación y a eso se le llama una ley que entra en vigor o vigencia. La no retroactividad es que la ley no ve para atrás, ve para adelante. A eso se refiere que haya una prohibición de la retroactividad de la ley, que nadie puede ser juzgado o sancionado por un hecho que no estuviera tipificado como delito al momento de la comisión del mismo. Por ejemplo, el aborto. Antes estaba tipificado que quien cometiera un acto de aborto o interrumpiera el producto, el nacimiento de un producto, pues era prácticamente un homicidio. Ahora, hasta antes de la 12ª semana de nacimiento, de la procreación, perdón, del producto, puede la mujer abortar y no es un delito de carácter penal. Por tanto, lo que ocurra a partir de la publicación se cobra vigencia esa ley, pero la anterior no tiene ese alcance. Tenemos derecho, además de las garantías individuales y derechos humanos, tenemos derecho a la libertad. ¿Saben lo que es la libertad? A ver, dígame usted, ¿qué es la libertad? Esto que está haciendo ver este video es un derecho a la libertad de educación, es un derecho humano. Pero también la libertad personal significa que nadie puede ser privado de su libertad solo si cometiste un delito cometido en flagrancia, que alguien, un ciudadano te haya visto, te haya sorprendido queriendo cometer o cometiendo un delito, en ese momento puede ser privado de su libertad. No esperes a que sea la policía, que sea la estatal, la municipal o la Guardia Nacional. Para evitar la comisión de un delito, o si sorprendes a una persona cometiendo un delito, como ciudadano tienes la obligación y la capacidad de detenerlo y ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad competente. Pero nunca nadie puede ser detenido en forma arbitrariamente. Por eso tenemos derecho a nuestra libertad y a un debido proceso en caso de que cometamos algún delito. Tenemos, como dije al principio, la libertad no solo de transitar libremente sobre este país, sino tenemos la libertad de expresión. Todos podemos expresarnos libremente, como lo dije al principio, de cualquier tema, sin persecución del Estado, ni ser amenazados, atemorizados o prohibidos por la libre expresión de las ideas. Tenemos derecho a la libertad, a la reunión, a la asociación, a reunirnos libremente siempre y cuando no cometamos un delito y que el motivo de nuestra reunión sea con propósitos lícitos, no ilícitos. Por eso ahí es donde aparecen las limitaciones de los derechos humanos, porque alguien dice, oye, yo tengo derecho a reunirme. Ah, pero si nos reunimos media docena de narcotraficantes o de maleantes o de asaltantes, pues no nos estamos reuniendo con un propósito lícito. A lo mejor sí, ¿verdad?, a celebrar el cumpleaños de alguien, pero si en el acto estamos organizando, planeando algún acto de carácter ilícito, esa reunión puede ser ilegal. A eso nos referimos con la libertad, a libertad de no ser detenido sin orden judicial, a libertad de expresarnos libremente sin ser perseguidos por nuestras ideas ni pensamientos, y a reunirnos y a transitar libremente por este país sin necesidad de pasaporte, visa o salvoconducto alguno. Todo eso es un derecho humano, cada una de esas derechos o garantías, siempre y cuando no cometamos un delito con el uso o libre de nuestros derechos humanos. Otra de las garantías individuales o derechos humanos es el derecho a la propiedad. A la propiedad. Yo puedo comprar, adquirir, disfrutar, ceder, donar, regalar una propiedad de un bien mueble o inmueble, siempre y cuando tenga, por supuesto, la capacidad jurídica o el derecho sobre ese bien,
sea el titular de ese bien jurídico, porque yo no puedo venderle la casa al vecino, ni venderte a ti el carro de mi compadre, ni venderte a ti el carro de mi hermano o la vivienda de mi hermano, no, porque yo no tengo el interés jurídico ni la personalidad jurídica para ejercer esos derechos jurídicos, que son únicamente del titular, propietario o dueño, que tiene la factura, la escritura o el derecho de posesión o propiedad de ese bien para ejercerlo para su usufructo, venta o comercialización. Todos tenemos derecho a trabajar o pertenecer a una asociación u organización laboral. Todos tenemos derecho a trabajar libre y lícitamente en una actividad que mejor nos acomode. Yo puedo ser carpintero, obrero, mecánico, o puedo ser abogado, maestro, servidor público, lo que más nos acomode. Yo tengo amigos que estuvieron en la primaria, en la secundaria. Algunos son arquitectos, ingenieros, otros son obreros, otros son carpinteros, otros son maestros, otros son plomeros. Todos ejercemos libremente un oficio, cargo o comisión, o pertenecemos a algún sindicato o alguna asociación, porque eso es un derecho humano. Trabajar libremente en actos libres, lícitos y que no cometamos que no cometamos violaciones a los derechos de terceros. Todos estos temas, por supuesto, dije al principio, tienen una limitación. La limitación es que no violentemos la ley, que no entorpezcamos el libre proceso, que no suplantemos la función del Estado de garantizarnos la seguridad y no seamos nosotros parte del Estado si somos ciudadanos. Es decir, yo no voy a asumir el papel del Estado para brindarle seguridad a nadie. Es el Estado el responsable de la seguridad jurídica y de la sociedad en nuestro país. ¿Cómo podemos ampliar este tema? Hay teorías constitucionales que nos remiten desde el derecho romano a que esto se ha venido transformando con la costumbre, la cultura, la jurisprudencia, la ley y sobre todo la teoría del derecho, que nos permite a nosotros crear condiciones de protección de la sociedad. Yo te voy a dejar aquí un compendio del tema que hoy hemos tratado y que es el desarrollo y límite de las garantías individuales. Quiero que me expliques en 2 cuartillas esta unidad 3, donde me vas a decir qué son las garantías constitucionales de las que acabo de platicarte, y de cada garantía constitucional que hemos abordado, quiero que me digas en dónde está la limitación constitucional de esa garantía o derecho humano. Escucha bien el video, te vas al compendio que te estoy agregando y al final, después de esa comparación o cuadro comparativo donde me digas, este es el derecho humano, esta es la limitación del derecho humano, aquí están las conclusiones personales. Quiero que esas 2 cuartillas me las hagas a mano, con letra clara y precisa, para poder entender en qué consistió esta unidad número 3 sobre el desarrollo y límites de las garantías individuales. Espero que te haya resultado sencillo, práctico y ágil este tema de la licenciatura en Derecho y Seguridad Pública que estamos impartiendo en la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa. Te pido que al video de YouTube, de nuestro canal, le pongas like y regálame un comentario para seguir avanzando con esta materia. Soy el doctor Carlos Báez Montes.
Me quedo contigo.